Buenas noches a todos. Bueno, gracias también a ustedes por brindarnos esta posibilidad de poder compartir este ciclo de charlas de los encuentros de Jesús con distintos personajes protagonistas que nos van presentando los distintos textos de los evangelios. Este es el número 12, 12º encuentro de Jesús, y el gran protagonista, misterioso protagonista que nos va a reunir hoy para nuestra reflexión y para que podamos en la semana volver a encontrarnos con Jesús como Él, es un discípulo que para algunos tiene nombre, para otros no tiene nombre, un discípulo que fuimos viéndolo durante todos estos encuentros, lleva también nuestro nombre. No doy más vueltas, hoy vamos a encontrarnos con Jesús como lo hizo el discípulo amado en el Evangelio maravilloso de Juan. Bien, recordemos siempre que las propuestas que hacemos son disparadores para que cada uno también de nosotros vaya haciendo un itinerario de encuentro con el Señor, un itinerario, un camino de fe, partiendo de la palabra de Dios, enriqueciéndonos, profundizando el conocimiento de la palabra de Dios, y al mismo tiempo, también desde la palabra de Dios, que podamos escuchar cómo el Señor nos renueva en el llamado a ser sus discípulos amados, y también nos invita a dar una nueva respuesta, a dar una respuesta rejuvenecida, una respuesta renovada también junto a Él, junto al corazón de Jesús. Bien, como les anticipó ya el Padre Francisco al final de la misa, para los que estaban participando, la semana que viene, Dios mediante, tendríamos la última de estas charlas, de este ciclo de charlas de los encuentros de Jesús. Me pareció muy lindo reservarnos la anteúltima para vernos reflejados, para encontrarnos en el discípulo amado. Bien, quiero empezar leyéndoles un texto del Papa Emérito Benedicto XVI a propósito justamente de la figura de la persona del discípulo amado. Un texto muy lindo en el año 2007, en una de las catequesis. Dice así este texto, y empiezo por acá para despejar después cualquier otra duda y zambullirnos directamente en la palabra de Dios. Saben ustedes que la controversia sobre si el discípulo amado era Juan, el apóstol, y si era el evangelista o no, se discutió, se discute. Ninguno puede tener fehacientemente una respuesta 100% plena, cierta y científicamente, digamos así, comprobado. Nosotros vamos a basarnos en este texto, que les voy a leer ahora, del Papa Benedicto, para despejar ese primer obstáculo y no quedarnos en eso, sino directamente nadar en la palabra de Dios, con la figura maravillosa de este discípulo. Dice así este texto: según la tradición, Juan es el discípulo predilecto, el discípulo amado, que en el cuarto evangelio se recuesta sobre el pecho del Maestro durante la última cena. Acá tenemos una imagen muy linda de ese momento. Se encuentra al pie de la cruz junto a la Madre de Jesús y por último es testigo tanto de la tumba vacía como de la presencia del resucitado. Sabemos que los expertos discuten hoy esta identificación, pues algunos de ellos solo ven en él
al prototipo del discípulo de Jesús. Dejando que los exégetas aclaren la cuestión, nosotros nos contentamos ahora con sacar una lección importante para nuestra vida. El Señor desea que cada uno de nosotros sea un discípulo que viva una amistad personal con Él. Para realizar esto no basta seguirlo y escucharlo exteriormente. También hay que vivir con Él y como Él. Esto solo es posible en el marco de una relación de gran familiaridad, impregnada del calor de una confianza total. Es lo que sucede entre amigos. Por esto Jesús dijo un día: nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. No los llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre se los he dado a conocer. Partiendo de esto, despejamos esa duda, esa cuestión, ese planteo, y vamos entonces a entrar directamente a identificarnos y a recorrer el itinerario del discípulo amado, obviamente en el Evangelio de Juan. Tengan el Evangelio de Juan a mano y vayan buscando ya el capítulo 13. Hago esta breve introducción también para ver cómo en el Evangelio de Juan aparece el discípulo amado bajo dos nombres. Aparece por momentos como, comillas, el otro discípulo, y más veces el discípulo a quien Jesús amaba. El otro discípulo, el discípulo a quien Jesús amaba. Vamos a ir viendo las distintas intervenciones a lo largo de este cuarto evangelio. Fíjense qué misterio, ¿no? Durante los primeros 12 capítulos, el discípulo amado no aparece mencionado ni con este nombre ni con el otro discípulo. No está presente. O preguntamos, ¿está presente de una manera velada y poco a poco va tomando más protagonismo? De hecho, nosotros, ¿se acuerdan que vimos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, ya al principio de nuestro ciclo de charlas, los primeros discípulos de Jesús, que se acuerdan que habíamos llamado mejor a esos encuentros, búsquedas y encuentros? Bien, en ningún momento se menciona al discípulo amado por Jesús y tampoco se menciona al otro discípulo, pero si recuerdan, podríamos llegar a entender que hay un discípulo que no tiene nombre. ¿Se acuerdan que yo se los había dicho? Y que tal vez era bueno identificarnos con él. Era el compañero de Andrés, el hermano de Simón Pedro. Bien, pero de una o de otra manera, en ningún momento aparece con estos nombres este discípulo. Sí, cuando empieza el libro de la hora de Jesús, que también varias veces lo mencionamos ya a lo largo de este ciclo de charlas. El libro de la hora que se abre con la última cena. Ahí empieza a tomar cada vez más un protagonismo, una fuerza, una presencia determinante el discípulo. Y vamos a ir viendo y vamos a ir conociéndolo en los distintos textos que vamos a ir tomando. Primero los vamos a ir leyendo, vamos a poner el contexto, el ambiente en el que se da, y después vamos a ir metiéndonos en algunos aspectos maravillosos de este discípulo amado por Jesús. Bien, busquen capítulo 13, versículos del 23 al 26. Capítulo 13, versículos del 23 al 26.
Bien, me anticipo explicando el contexto. Comienza la última cena con el magnífico gesto de Jesús del lavatorio de los pies. Jesús, silencioso, callado, se quita el manto y uno por uno va limpiando los pies a sus discípulos, le quita las sandalias, los lava, los seca con una toalla. Terminado eso, Jesús explica el gesto. Si yo, que soy el Maestro y el Señor, como me llaman ustedes, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Este es el contexto. Enseguida va Jesús a anunciar la traición de Judas, las negaciones de Pedro. ¿Cómo lo hace? Busquemos entonces el versículo 21. Arranco un poquito antes. Versículo 21. Después de decir esto, Jesús se estremeció y manifestó abiertamente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Atención ahora, versículo 23. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Bien, fíjense el gesto maravilloso de ese discípulo amado. Está reclinado muy cerca de Jesús. Atención a esto, porque va a volver a repetirse esto en otro contexto un poquito más adelante. Pero ya solo imaginarnos esto reforzado por el versículo, ¿no?, que sigue, el 25, vuelve a repetir, como si se reclinara aún más en el pecho de Jesús y le pregunta, nos imaginamos una pregunta en voz baja, intimista, delicada del discípulo amado: ¿quién es? Y lo mismo la respuesta de Jesús. No la dice en voz alta. No la dice porque no lo quiere denunciar en público a Judas, no lo dice porque quiere que lo sepa solo el discípulo al que Jesús amaba de una manera especial. Se lo dice a él solo por la intimidad que hay entre ellos en esta imagen tan linda, graficada, de la cabeza reclinada en el pecho de Jesús. Nos sirve quedarnos con eso. Ciertamente, como sabemos ya las veces que hemos hablado de los detalles del Evangelio de Juan, que no sobra ninguno, evidentemente esto tiene un significado. Un significado. Muchos padres de la Iglesia van a decir que así como el Hijo eterno de Dios reclina sobre la persona del Padre, su persona, también el discípulo amado reclina su cabeza sobre el pecho del Verbo encarnado, del Hijo de Dios hecho hombre. El Hijo conoce la intimidad del Padre. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan, Juan? Ahora otra vez, ¿no? Qué linda imagen como para que nosotros también, cuando recemos, intentemos reclinar
nuestra cabeza en el corazón, en el pecho de Jesús. Es el primer momento en que se lo menciona al discípulo amado. Ciertamente, teniendo presente esto, podemos avanzar en los otros textos. El segundo, mucho más adelante ya, pasa lo que es toda la última cena, pasa la oración de Jesús en el huerto, pasa el arresto de Jesús, pasan los juicios, pasa la condenación a muerte, el camino al Calvario, la crucifixión, y ahí tenemos este texto maravilloso del capítulo 19, búsquenlo, versículos 25 al 27. Capítulo 19 del 25 al 27. Jesús y su madre. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Este texto, fíjense cómo, imaginémoslo escenográficamente, por decirles de alguna manera y para que nos ayude también a comprenderlo a fondo en la oración. Imagínense cómo acaban de clavarlo a Jesús, acaban de poner el letrero: este es el Jesús, el rey de los judíos. La queja de los fariseos, los sumos sacerdotes, a Pilato. Pilato dice: lo escrito está. Los soldados se sortean las vestiduras, reparten la túnica, que no la rompen, y de repente es como si un haz de luz en un escenario se centra en la cruz de Jesús, María y el discípulo. Es como si todo el resto se oscureciese. Es como si desapareciera en el Evangelio de Juan el Calvario entero, con todo lo que hay alrededor, y una luz potentísima, un láser, nos invita a detenernos en una escena intimista, absolutamente otra vez intimista. Y vamos a marcar algunos detalles de este texto tan lindo para que les ayude después a la oración. Fíjense, primero, ¿no? Dice: junto a la cruz de Jesús. Propiamente, lo que se quiere señalar más bien es la persona de Jesús, no tanto el madero de la cruz. La persona de Jesús, el crucificado que está ahí. Y junto a él, la madre y el discípulo a quien Jesús amaba. Junto, y hay un verbo, estaba. ¿Se acuerdan la semana pasada, cuando vimos a Simón Pedro? Jesús estaba en medio de la noche ya, ¿se acuerdan? Estaba a orillas del lago de Tiberíades, del mar de Tiberíades. Ellos no lo reconocen, pero Jesús ya estaba. Es decir, ese estaba de la madre señala una presencia especial, única. A la primera, que se la nombra estando junto a su hijo, junto al crucificado, al pie del crucificado, es a su madre. Es como una presencia permanente, única, privilegiada. María estaba libre y voluntariamente
ahí. El corazón de la madre estaba latiendo junto a su hijo, señalando que, y acá lo más lindo, ¿no?, la fidelidad extrema. Y fíjense, después de nombrar a todas las mujeres, cerca de ella al discípulo a quien él amaba. Pone como una distancia cerca, no en el mismo lugar. Es decir, María estaba de una manera única en la cruz. En otro plano, pero también en una fidelidad y en una actitud de filiación, estaba el discípulo a quien él amaba. Así como les decía, esa escena se cierra. Fíjense que para muchos teólogos esta página es la página más maravillosa de toda la teología sobre la Virgen María. María, el discípulo amado, y Jesús. Y Cristo, olvidándose de sí mismo, vuelve a pensar en nosotros. ¿A través de quién? Del discípulo amado. Vuelve a pensar en nosotros en la hora extrema, cuando ya no le queda nada. Se repartieron las vestiduras, se sortearon el manto. Ahora va a ser entrega de algo maravilloso que estaba ahí, fiel. Va a entregar al discípulo amado la madre. Por lo tanto, vamos entendiendo también el perfil de ese discípulo amado, ¿no?, y su rol maravilloso. La madre, ¿qué hace? Calla. Jesús es el que habla. Jesús es el que entrega en ese momento a la madre, viendo junto a ella al discípulo, resaltando también la fidelidad y algo más, como vamos a ir viendo. Ese discípulo es testigo privilegiado de ese momento. Es testigo privilegiado, es hijo fiel y es modelo de discípulo. Es modelo del discípulo que está en la hora suprema de la gloria, de la glorificación, ahí, cerca de la madre, cerca de Jesús. Y ahí vienen las frases del Señor, ¿no? Mujer, haciendo alusión ¿a quién? Aquí tienes a tu hijo. La primera mujer que engendró la primera, ¿no?, generación humana, la hizo Eva. María es la nueva mujer que va a engendrar y a dar a luz a los nuevos hijos nacidos de Cristo muerto. El costado de Cristo abierto, traspasado, que ve el discípulo amado, experimenta antes a una mujer que es madre, que lo adopta como hijo. ¿Y qué hace el discípulo amado a partir de ese momento, en aquella hora? Y ahora entendemos que la hora no es una hora temporal, está entendido en el sentido joánico, ¿no? La hora como el momento supremo de la glorificación a través de la muerte y la resurrección de Cristo. En aquella hora la recibió en su casa. ¿Es la casa material? ¿Qué es esa casa? El discípulo recibe en su corazón
a la madre como el tesoro más grande, el bien más maravilloso que tiene. El discípulo hace entrar a la madre a su casa. Qué imagen maravillosa. Y por extensión podríamos hasta decir, ¿no? El discípulo es hijo también de esta mujer que es madre de la Iglesia, del nuevo pueblo de Dios, engendrado por María. María es madre del nuevo pueblo de Dios. La madre lo recibe también. La madre lo adopta como su hijo. ¿Y qué hace el discípulo, amado? Lo único que puede hacer es ofrecer a María la casa de su corazón, recibirla como el bien único, el tesoro especial. ¿Y qué pasará a partir de ese momento? Al recibirla en su casa, gustará la protección de la Madre de Jesús. María será su madre, y atento a esto final que quiero decir, ella es la que da, el discípulo es el que recibe. Atentos, ese recibir no es que la llevó a su casa que estaba en el centro de Jerusalén, no, la hace entrar en su corazón. Y a partir de ese momento María da su maternidad a todo discípulo amado de Jesús, que nació del costado abierto porque fue fiel y testigo al pie de la cruz. Maravilloso texto, ¿no? Segundo momento del discípulo amado. Avanzamos un poco más y vamos ya a la mañana del primer día de la semana. Vamos al capítulo 20, a partir del versículo 2. Y acá vamos a encontrar las dos denominaciones, el discípulo amado y el otro discípulo. Por eso lo vamos a tomar juntos. Leemos. El versículo 1 nos muestra a María Magdalena que va al sepulcro y ve que la piedra había sido sacada. Seguimos, versículo 2. María Magdalena corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo, segunda vez que lo nombra con este nombre, corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro, vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Bien, tenemos acá los dos nombres. Soslaya, en el versículo 2, el otro discípulo al que Jesús amaba. Y después pasa a nombrarlo prácticamente siempre como el otro discípulo en la mañana y en este texto, la mañana de la resurrección y en este texto. La belleza, ¿no?, de Pedro y el otro discípulo, el discípulo amado, corriendo. El detalle del Evangelio de Juan, el que corre más rápido. ¿Por qué corre más rápido? Porque es más ágil y Pedro está más viejo. Evidentemente tiene que haber otra lectura. Corre más rápido el discípulo
que está con su corazón más cercano al de Jesús. Pedro estaba partido, el discípulo había sido fiel hasta la cruz, hasta el huerto, en el entierro. Llega antes porque corre antes el amor del discípulo, del otro discípulo. Y sin embargo, fíjense, ¿no? Espera, no entra. Atentos a esto, ¿no? Pedro es a la autoridad. Juan, ¿qué será? El discípulo amado, ¿qué será? Ahora lo vamos a ver. Pedro entra y simplemente dice, ve las vendas, ve el sudario. El otro discípulo entró después. Sigue marcándolo, había llegado antes y sin embargo entró después. Y señala una nota maravillosa. No solo ve, sino cree. El itinerario del discípulo amado sigue creciendo, desarrollándose. El discípulo cree sin ver. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Fíjense en el versículo 9, lo que los otros no habían comprendido aún. Todavía no habían comprendido que según las Escrituras Él debía resucitar de entre los muertos. Ninguno cree, el discípulo fiel creyó. Qué maravilla, ¿no? Va siempre por delante. Es el discípulo modelo. No solo es el discípulo de la intimidad, no solo es el discípulo fiel hasta la cruz, no solo es el discípulo que asume la filiación, es el discípulo modelo del creyente. Creyó sin ver, no como los demás. Creyó desde la experiencia de un sepulcro vacío, de unas vendas y un sudario. Y volvemos entonces más adelante al otro texto, que es el que nos tocó bastante la semana pasada, y capítulo 21, versículo 7, la noche del lago de Tiberíades, la tercera aparición de Jesús, resucitado, que está a la orilla, no pescan nada, muchachos, ¿se acuerdan? ¿Tienen algo para comer? No, tiren la red a la derecha. Tiraron la red, la sacaron tan llena de peces que se iba a romper. Y ahí, versículo 7, buscamos del capítulo 21. Versículo 7, el discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. En el capítulo anterior, el itinerario de fe del discípulo amado llega al punto de creer que Jesús estaba resucitado. Los demás, no. Ahora hace su profesión de fe. Como vimos que en el Evangelio de Juan, todos los que se encuentran con Jesús hacen un itinerario de fe que los convierte en discípulos y dan su testimonio de fe. Acá es al revés. El discípulo amado ya es discípulo desde antes. Ahora la profesión de fe que hace es para nosotros que leemos su Evangelio. Por lo tanto, una nota más del discípulo amado, es profeta. En la noche de la incredulidad, en la noche de la pesca infructuosa, hay alguien que porque creyó de entrada le señala a los demás de noche, ahí está. Es el Señor, el Dios resucitado. No lo señala para sí,
el discípulo amado? Nos lo señala a nosotros los lectores, los que somos discípulos que estamos haciendo ese itinerario maravilloso. Él ya lo había hecho, él ya lo completó antes. Por eso el discípulo amado, junto con modelo de discípulo, es profeta. Anticipadamente ve lo que nosotros vamos a experimentar después. Por eso Pedro se arroja. Pedro quiere estar cara a cara con Jesús. Desnudo como está, se arroja igual. Y va ahí, y llega hasta la orilla. El discípulo no. Arrastra la red desde la barca a unos 100 metros. Y ahora llegamos al final maravilloso donde, ¿se acuerdan que decíamos la semana pasada? La escena vuelve a ser intimista, pareciera que los demás discípulos desaparecen, quedan Jesús y Simón Pedro en la triple confesión de amor y de fe, y enseguida termina el Evangelio de Juan con este epílogo del capítulo 21 que ya sabíamos, con la presencia de el futuro, como lo llama el libro del pueblo de Dios, el título, el futuro de Juan, fíjense, o el futuro del discípulo amado. Versículo 20, lo vamos a leer entero hasta el final. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba. Atentos, ¿ven? El mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué será de éste? Jesús le respondió: Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Atentos a lo que dice ahora, versículo 23. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: él no morirá, sino: si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Volvemos para atrás. Versículo 20. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba. Paremos ahí. Y tomo una imagen que también nosotros la estuvimos viendo cuando vimos los primeros discípulos. ¿Se acuerdan quién es el que se da vuelta y ve que lo siguen dos discípulos, Andrés y el otro discípulo, Jesús? Acá pareciera que Juan quiere repetir una escena. A Jesús lo seguían los discípulos, a Pedro lo sigue el discípulo amado. Va detrás. ¿Por qué? El privilegiado, el predilecto de Jesús, lo sigue a Pedro, al que reconoce la primacía, la autoridad, pero lo sigue desde su lugar de discípulo amado por Jesús, su lugar único. ¿Cuál lugar? El lugar privilegiado de poner su cabeza sobre el pecho de Jesús. ¿Por qué si no lo dice ahí? ¿Hacía falta? ¿O también simbólicamente nos está diciendo muchísimo este texto? ¿Qué nos quiere decir? Que la Iglesia, que acaba de recibirla Pedro en la triple confesión de amor de Jesús, también apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. La Iglesia está construida sobre la autoridad de Pedro y sobre el carisma de Juan, sobre el amor del discípulo amado. Qué maravillosa imagen.
¿no? El discípulo que reclinó su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena y que le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Qué lindo. Qué lindo ese texto. ¿Por qué lo quiere marcar? Justamente, ¿no? Porque está mostrándonos eso. La característica maravillosa de cómo la Iglesia se construye sobre la autoridad y sobre también el carisma, los carismas del Espíritu. Juan simboliza eso. Juan nos está simbolizando eso. Y seguimos, ¿no? ¿Qué será de este? Y la misteriosa respuesta, ¿no? Si yo quiero que Él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? La confusión de los demás la tiene que aclarar el evangelista Juan, poniendo: yo no dije nunca que el discípulo amado no moriría. El discípulo amado entonces serán todos aquellos que aprendan a caminar detrás de Pedro, reclinando la cabeza en el corazón de Jesús. El discípulo amado siempre vivirá así. Y esos somos nosotros, los que tenemos que vivir caminando de esa manera, fieles, obedientes, humildes, consecuentes con la autoridad de Pedro y sus sucesores y al mismo tiempo siendo fieles a los carismas que descubrimos junto al pecho de Jesús, que nos lo confía a nosotros solos, también como los nuevos discípulos amados. Qué lindo, ¿no? Esto para rezarlo, y rezarlo así mucho. Y cierro esta última intervención con la conclusión tan linda, ¿no? Ese misterioso final. Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas. Está poniendo la firma. Es testigo y da testimonio. ¿A quién nos hace acordar? A Juan Bautista. Es testigo de algo que él experimentó y nos da su testimonio. Atento, testimonio de estas cosas. Y él las ha escrito. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Vio, experimentó, creyó, da su testimonio verdadero nos lo deja escrito. Y como un remate final, el versículo 25, que es una joya. Dice: Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribieran. ¿Qué quiere decirnos con esto? El mundo lo que no puede abarcar es lo que Jesús seguirá escribiendo en todos los corazones, en todos los discípulos amados por Él. Es imposible humanamente que se puedan escribir los libros donde Jesús escribió en los discípulos amados aquellas cosas que Él quiso y que los
discípulos amados por Jesús, vimos, experimentamos, creímos, damos testimonio y escribimos. Él escribió en nuestros corazones aquellas cosas. Nosotros tenemos que dar testimonio de eso que Él con nosotros escribió en el libro de nuestras propias vidas. Aquello que vamos conociendo, comprendiendo, ¿se acuerdan la diferencia, no? Penetrando y testimoniando. Y esto muestra algo maravilloso, el amor sin límites de Jesús por el hombre, de Dios por el hombre. La primera premisa que nos proponíamos demostrar desde el primer encuentro, el amor incondicional de Jesús. Busquen la primera charla, ahí tienen los objetivos. Bueno, acá cerramos esto. Con el discípulo amado descubrimos que nosotros somos aquellos donde el Señor sigue escribiendo su historia de amor por nosotros y a través nuestro su historia de amor en tantos otros discípulos amados por Él. Sin nombre, porque sí tienen tantos nombres como tantos hombres y mujeres existen en la historia. Por eso no se pueden contener. El mundo podrá contener todos los libros que se siguen escribiendo sobre Jesús, pero a Jesús no. Qué maravilloso, porque para cada uno seguirá escribiéndose una historia única, irrepetible. Bien, el discípulo amado será entonces modelo de oración, porque es aquel que reclina su cabeza en el corazón de Jesús. Juan nos va a entregar este evangelio para que nosotros seamos aquellos discípulos amados que reclinemos nuestro corazón como Él y podamos experimentarnos amados por Él y podamos dar testimonio de esa experiencia. El discípulo amado, modelo de oración para nosotros. Capítulo 13, la última cena. El discípulo amado, modelo de filiación y fidelidad al pie de la cruz con todo lo que dijimos, con todo lo que podemos rezar. Nosotros, como discípulos, le ofrecemos nuestra casa corazón. La Madre nos recibe porque ella es la que nos da. Nosotros acogemos. El discípulo amado, modelo de profeta, nos señala el itinerario que él ya recorrió y a su grito es el Señor, como Pedro, nosotros nos arrojamos al encuentro de Jesús. Y ese final, el discípulo amado, modelo de obediencia, modelo también de humildad. Desaparece Él para que nosotros podamos dejar que el Señor escriba su propio evangelio en los corazones de cada uno de nosotros, sus discípulos amados. Terminamos con las propuestas para la oración para estos próximos días. Primero, animarse a recorrer este itinerario modelo del discípulo amado. Tal vez el que quiera puede detenerse en uno o en otro de estos momentos donde aparece ese discípulo amado. Recorrer el itinerario tomando por lo menos alguno de estos textos donde aparece y encontrarnos con Jesús, encontrarnos con Él. En la noche de la última cena, al pie de la cruz de Jesús, en el sepulcro vacío, en el lago de Galilea, en la intimidad del final del Evangelio. Segunda propuesta, descubrir
en la vida que cada uno estamos llevando, una vez más, ese amor incondicional que me hace saberme discípulo amado de Jesús. Saber que el Señor me llama a mí también con ese nombre. Sos mi discípulo predilecto. Y por último, hacer una profesión de fe a semejanza de las que hizo el discípulo amado. Sea cuando reclinó su cabeza, sea cuando, como profeta, nos lo señala el Señor. Bien, terminamos entonces. La semana que viene nos quedará el último de los encuentros. Aprovechemos entonces este fin de semana a meternos como discípulos amados y a encontrarnos con el amor de Jesús. Gracias a todos. Vamos a darle gracias por esta charla, poniéndonos en manos también de nuestra querida Madre, la Virgen María, y hoy también de San Agustín, aquel que supo también, ¿no?, buscarlo, hacer un itinerario de búsquedas y de encuentro con Jesús y poder dejarnos esa profesión de fe maravillosa en tantos escritos y en tanto que en su vida nos confesó y nos sirve ahora para nosotros como un tesoro inigualable en la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Agustín, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que tengan buenas noches y un buen fin de semana.